Yo le voy a dar una en público y yo creo que sí. Ay, tengo que bajar un... Ah. Sí, creo que ya estamos en vivo. Déjame poner esto en mudo. Ahora sí. Mudo esto. Espérate en el chat. En transmisión. Vamos a ver si ya están en vivo. Nos comentan. Buenas noches, buenas noches. Si eres propietario de una casa en Carolina del Norte y tienes un video... No mudo. Ya, listo. Ok, ya estamos en vivo. Más de ahí ya podemos compartir el link. Ah, ok, perfecto. Compártelo en el grupo. Hola, Irania, ¿cómo estás? Feliz viernes, bienvenida al en vivo. Sé que por ahí anda también tu esposito, nos dijiste. Estamos aquí pendientes de comunicarnos y de estar lanzando todas las señales de que ya vamos en vivo. Nos alegra mucho que estés por ahí. Te tenemos respuesta a lo que nos preguntaste, así que vamos a esperar que algunas personas se conecten y entonces comenzamos a dar respuesta a todas sus preguntas. Así que si alguien más está por allí, nos saluda. Díganos, por supuesto, si se escucha bien. Así que, porque recuerden que no lo podemos poner porque entonces se hace como feedback. Sí, y disculpa, tuvimos problemas técnicos, así. Oh, sí. Por eso es que nos llegó el anuncio de que mira, ya estamos listos, la verdad. Muchos problemitas, pero ya ahora vamos resolviendo. Vamos descubriendo, pero acuérdense que estamos nuevos en eso también, así que Sí, ahí vamos, cambiamos de posición. De hecho, si ven mi esposo Aquiles, acuérdense que ya por fin les vamos a decir nuestros nombres, que nunca se los repetimos, creo. Aquiles ya estaba cambiando el lacto, todos los programas, todas las cosas, así que ya ahí vamos, ahí vamos. Este es el segundo, tal vez en la tercera sea la vencida, sin problemas técnicos ni nada. Sí, estamos tratando. Saludos por acá, dice Víctor Vázquez, se escucha muy bien, qué bueno, nos alegra mucho. Y Robles Películas, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Robles, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escriben? Díganos, primero, exacto. eso ¿De dónde muy nos escriben importante. primero? ¿De dónde nos escriben? Y les mandamos saludos y una buena vibra a todos los que vivan por ahí, por su casa. A ver, Irania, vuelvo a entrar, que no me cargó el video. Ok, tranquila, Irania, ¿sabes que aquí estamos? Te salga, vuelvo a entrar y aquí seguimos. Ok, nos escriben de Miguel Pérez desde Massachusetts. Un saludo, Miguel. ¡Wow! Está bastante lejos. ¿Cómo está la temperatura Perla, por allá? Perla también, o sea, Perla está con él. Saludos a Perla. Hola Perla, hola Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo en vivo del canal. Cada día somos más, cada día nos estamos sumando más. Y aunque por allá están unos numeritos que casi no se ven, es la cantidad de suscriptores. Que de hecho creo que ya llegó a 760. Vamos a verificar ahorita aquí. Sí, vamos a mandarlo inclusive por Instagram, porque se vayan conectando y ya tenemos respuestas a todas las preguntas que nos han ido mandando. Sí. Hay que compartirlo por Instagram, el link, porque lo que pasa es que como tuvimos ese pequeño problema técnico de que no se pudo programar y por ende no tener como el link para poderlo poner en Instagram, pues por eso no les llegó notificaciones, pero ya, o sea, salimos como que en vivo así, sin anuncio. Entonces aquí les va a tratar como de poner el link para que todos los que nos ven por Instagram, pues por supuesto puedan hacer clic allí y venirse directo al directo. Sí, exacto, así que va a tomar un tiempito de montarlo en Instagram, así que mientras todos van llegando, porque no queremos repetir tanto, porque la verdad que las transmisiones no pueden ser tan largas, así que vamos a hacerlo en medida, dentro de unos, creo que 5 minutos estaría bien, empezamos a responder todas las preguntas que nos dejaron en la pestaña comunidad, en Instagram también. Mira, y que Amor, mi esposo Amor, así lo llamamos por cariño. Aquí dice Fernanda Montserrat, hola desde Mendoza, Argentina. Un saludo a toda nuestra gente de Argentina. Saludos a la gente de Argentina. Muy bien, sé que por allá está calientito ahorita, a diferencia de nosotros que todavía está frío. Así que un saludo muy grande a toda nuestra comunidad de Argentina, especialmente a Fernanda Montserrat.
Robles Películas nos dice que es desde Perú. Muchas gracias por vernos, nuestros amigos de Perú. De Perú también tenemos a otra persona. ¿No será que Robles es el esposo de alguien por allí? Irania, sé que es de Perú. Miguel Pérez, vimos el primer en vivo y nos gustó. Aparte de muchos videos que vemos de ustedes. Muchísimas gracias, Miguel, por estar pendiente, y nos alegra mucho pues que todos nuestros videos les ayuden. Obviamente, recuerden que la idea es que muchas de las personas que están llegando a Estados Unidos, o en este caso a North Carolina, o se van a mudar de otros estados de Estados Unidos hacia North Carolina, pues tengan toda la información que nosotros les podemos brindar, que lo hacemos con mucho gusto. Ustedes saben que en nuestro poco tiempo que tenemos para hacerlo, pero nos gusta. Además de, por supuesto, nuestros viajes, que esperemos ya pronto tener uno. Aunque ya hicimos uno en enero, Sí, de la nieve. de la nieve. O sea, que si no han visto la nieve de North Carolina, por favor, vayan a ver ese video. Creo que por aquí se están repitiendo las miniaturas de los videos. Sí, aquí atrás. Si ven a alguien vestido con chaqueta y gorra, somos nosotros. Sí, miren, bendita nieve, Raleigh, North Carolina. Aunque esas fue las nevadas que tuvimos aquí en Raleigh, que no son muchas, por eso nosotros nos fuimos hasta las montañas y les grabamos unos videos espectaculares. A ver qué más dice por aquí. Ve saludando a la gente. Miguel Pérez, vimos el primer en vivo y nos gustó. Ah, bueno, este lo leímos ahorita. Miguel Pérez, aquí está muy frío y nevado en Massachusetts. ¿En serio? ¿En serio está nevando todo en Massachusetts? ¿Todavía está tan frío por allá? Bueno, déjeme decirles algo. Aquí en Raleigh, North Carolina, este domingo va a llegar a 80. O sea, imagínense, 80. Mira cómo andamos nosotros. Ya vamos a ver. Sí, bueno, yo porque sufro de frío, pero en realidad... Porque está prendido el aire acondicionado. Exacto. Tuvimos que prender el aire acondicionado. Imagínense que ya aquí está caliente. Para que vayan midiendo, porque es que en realidad aquí en North Carolina, pero específicamente en Raleigh, las nevadas no son tan fuertes, la verdad. Sí, son bien esporádicas. Y estos días ya empieza que sí, el calorcito ya a partir de las 10 de la mañana, pero después otra vez a las 5 de la tarde más o menos empieza el frío. Y ahí vamos. Ah, Irania, que por fin tenemos algunos problemas con la conexión, tranquila. Sí, Robles es mi esposo. Ah, muy bien. Que el en vivo pasado ahí me lo regañaron porque estaba llegando tarde. Con razón Irania dijo, mire, aquí estoy con mi esposo tempranito. Sí, soy el esposo de Irania, dice ella. No, qué no bueno. Regañen, vale. No, si yo le dije, chica, no me lo regañes en vivo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar allí. Sé que ustedes están muy pendientes. Recuerden decirnos o sea, como que de dónde nos escriben. Ya muchos nos han dicho que algunos son de Perú, de Massachusetts, que hace mucho frío por allá. ¿Cómo estará el clima en Perú? Me da intriga. No sé qué tan... Sé de Argentina porque tenemos amigos y familia por allá, pero de Perú no sé. Ahora de Massachusetts, imagínate, dice nuestro amigo Miguel que está muy muy frío. Y la verdad es que si aquí en las noticias dijeron que va a llegar ya el domingo 80 es prácticamente verano. Ya, claro, sí, Así prácticamente que... verano, la verdad que es raro que este clima este año ha estado bien particular. Hola, un saludo a Karen Valentina Zuniaga. Hola Karen, un saludo. Bienvenida. Ok, Teleposerina Fernanda. Nosotros somos una familia que queremos ir a probar suerte en los Estados Unidos. Nuestro modelo a seguir somos ustedes, los admiramos mucho. Uy, muchísimas gracias. Pues un placer, hasta creo que se nos sonrojan los cachetes. Sí, gracias. Fernanda Montserrat, muchísimas gracias por vernos. Karen Valentina de Chile por aquí y que específicamente lo llaman el mismo chileno. Ah, muy bien. Felicidades, gracias por habernos. Otra admiradora u otra persona desde Chile. Un saludo a todos los chilenos. Tenemos una amiga por allá. Sí. Una amiga que por cierto es estilista, el esposo, es peluquero. Ella es colorista, o sea, hace coloración al cabello y el esposo es peluquero. Muy buenos. Tal vez se los compartamos por ahí por las redes. No sé si estarán en el mismo sitio. Karen Valentina dice, perdón, de Miami. Ah, de Miami, ok. Karen Valentina nos ve de Miami. Un saludo a la gente de Miami. Que mucha gente de Miami se ha mudado para North Carolina. Sí, bastante. Así que aquí, ya saben, hay bastante compatriotas aquí. Y Diana dice, sí, aquí está mi esposo puntualito. Pero, y es claro, como no va a estar regañadito puntual, tiene que estar.
Así no se puede luchar por la justicia. No, lo importante es que estén allí. Regañadito, pero está, que es lo más importante. Mira, bueno, yo creo que ya pudiéramos empezar a responder preguntas, ¿no? Sí, ya vamos a ver. Yo creo que los primeros son los primeros y Irina nos había preguntado con respecto a lo de la pulga, ¿cierto? Otra vez por ahí, Helen. Hola, ¿cómo estás? Hola, Helen, Hola, bienvenida. Helen. ¿Cómo Placer está? verte. Tan linda. Siempre. Pues por aquí ya vamos a empezar a responder algunas preguntas. Y una de las primeras sería esa. Pregunta de cómo vender en la pulga. ¿Vas a poder compartir pantallas o no? Todavía no. Pudiera meter una pantalla, pero claro, quitándonos del... No, yo creo que mejor después le compartimos el link, porque entre una de las cosas que nos dio problema, bueno, mi esposo te explique mejor eso, qué fue Sí, lo que la pasó. verdad que entre eso, porque la transmisión se está haciendo a través de otro programa que se llama OBS, y es como que ralentiza la cosa, pero se pueden hacer varias cositas, hoy tratamos de hacerlas, la verdad, pero dieron fallas y preferimos, como el tiempo era imprescindible estar aquí a tiempo para ustedes, Claro. preferimos hacerlo nosotros directamente, así que las respuestas las vamos a dar nosotros mismos, de nuestra boca. Romari ya tiene Sí, yo tengo por aquí a la mano Estoy yo en la parte las técnica por respuestas aquí. ahora también. Yo me dedico también, bueno, aquí voy a empezar a saludar a los que, mientras Romari está buscando los temas. Hola, ¿cómo están? Helen Colón, saludos Helen. Miguel Pérez, nosotros estamos pensando irnos a vivir y estamos estudiando el tema de las escuelas y de la salud, o lo de la salud, escuela de salud. Tema de la escuela de salud, supongo. Ok. Eso también lo tenemos por ahí, algo con respecto a los temas de escuelas de salud. Tenemos algo de... ¿Quién fue que nos escribió? Ya vamos a ver por ahí. Aquí también Víctor Vázquez. Me gustaría también algún día irme para North Carolina a vivir muy hermoso lo que nos presenta en su video. Saludos de Panamá. ¡Guau! Saludos Desde a la gente de Panamá, Panamá, un saludos. placer. Uy, pero lo rico de Panamá es que está ahí la playita Están las cerquita, playitas, calientito. Pero bienvenido cuando quieras acá en North Carolina. Ya te estamos dando un adelanto de todo lo que puedes encontrar por aquí. Aquí, mira, apareció Yana Paola Sierra. Hola Yana, un placer, ¿cómo tiempo que no te estás? contestamos o nada. Sí, Uno de tus comentarios. Helen, feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros encantadísimos que estés aquí, Helen. Gracias por estar aquí como siempre. El vivo anterior se lo perdió, pero sí, gracias, aquí estás. Nos encanta que estés aquí. Tranquila. Ahora vamos a estar aquí. Fernanda Montserrat, queremos saber acerca de las casillas rodantes, imagino, las casas rodantes. Acá se les llama así, casillas rodantes. Okay. ¿Será que a los inmigrantes sin documento se les dará crédito? Puede ser. Hay una forma. Sí, hay una forma. Creo que lo mencionamos la semana pasada cuando hablamos del adquirir vehículos, que es el mismo sistema. Así que no te preocupes. Porque recuerden que esas casas rodantes o casillas rodantes, como le dicen allá en tu país, eso es como comprar un vehículo. Obviamente hay desde hasta de $30,000, porque inclusive donde venden carros, te venden, claro, a lo mejor unos modelos más viejitos, no como lo que nosotros presentamos en el video, porque eso eran nuevos. Pero ahí en los dealers donde venden carros, ¿verdad? Sí. Hemos visto que venden también, que hemos visto también que venden de esto, pero obviamente más usados. Ok, bueno, pudiéramos responder esa pregunta con que si no tienes documento. La verdad, sin documento es un poquito más complicado, pero sí, más complicado. Aquí en Raleigh nosotros conocimos, porque nosotros conocimos la forma de hacerlo o de conseguir la identificación o el ID, el Tax Number, que es mediante la Cooperativa Latina. Es un banco que le presta a latinos y está aquí en Raleigh y está aquí en North Carolina. Y ellos te tramitan con el pasaporte un Tax ID Number, lo que te permite ya crear un estado de crédito y Exacto. Eso a la vez se genera en comprarte un vehículo del que tú quieras. ¿No? De hecho, por ahí nos preguntaron también con respecto a los alquileres y tiene algo que ver con eso. Así que ya vamos a responderle esas cosas. Vamos a empezar entonces con las preguntas que nos dejó Irina, yo digo Irania, pero es Irina, que nos preguntaba que si exactamente, ella pregunta, vamos a leer exactamente la pregunta, porque ella me dijo que si para vender aquí en esos mercaditos cualquiera puede ir a vender sus cosas o ya son vendedoras habituales que venden siempre allí. ¿Cuánto se paga para ir a vender allí? Y la verdad es que a nosotros también nos llamó la atención
Oh, mira, Ujú. nuestro amigo Henry Sánchez, saludos desde Durán. Henry. El amigo, el amigo uy, Henry. pues amigo, bienvenido al en vivo, Ay. pues, que es el amigo de Colombia, pero vive en Dura. Bueno, bueno, tenemos otra. Mira, Yana Paola es de Colombia también, así que tenemos otra Ahí amiga, tenemos otra otra amiga paisa. parcera, pues, parcera o paisa. Lo que pasa es que nosotros somos venezolanos, por los que no saben, y nosotros nos gusta mucho jugar, ojo, no es a modo de burla, de cómo hablamos los venezolanos y cómo hablamos los colombianos, y siempre hay como unos acentos más resaltantes de Colombia. Entonces nosotros es nuestra manera de decir, mira, nos agrada mucho Claro. y pues nos agrada que estén aquí, pues. Yo no sé de dónde es ese acento, pero sé que así hablan unos colombianos. Ok, déjenme decirle entonces la información. Okay. Irina, resulta que hay dos maneras de vender allí en el mercadito de Pública. Uh-huh. Dice, vendedores al aire libre, mi lengua se enreda, al aire libre temporales, y dicen que ellos tienen una flexibilidad de elegir cuándo vender sin compromiso. O sea, no como que vas a decir, mira, yo voy a vender durante todo el año. Ahí, de hecho, hay dos formas. Ellos dicen que pueden vender de manera temporal y hay una página grandota allí que te dice solicitud para convertirse en vendedor. O sea, tienes que llenar una fórmula. Recuerden que siempre usted puede traducir esas páginas. Obviamente siempre les van a salir en inglés, usted le da a traducir y es igualito. Tal vez cuando lo tengas en español es que algunas fechas ellos no las agarran, pero siempre funciona. Entonces, para vender sin compromiso, dice que la tarifa es el fin de semana completo, $50. Es un espacio de 10 por 20. ¿Cómo cuánto sería ese 10 espacio? por 20 pies, más o menos como el tamaño de una oficina pequeña, más o menos, así como una oficina pequeña. Háganse cuenta como medio cuarto, hablando de habitación. Hablando de habitaciones para que se hagan una imagen mental de cuál sería el espacecito. Bueno, si pudieron ver el video, más o menos se dieron cuenta como exacto, el espacio es pequeño. No era tan Entonces grande. dice que si quieres vender el fin de semana completo, o sea, el sábado y el domingo, son $50. Ahora, si quieres ir solo un día, el sábado o el domingo solamente serían 30. O sea que creo que es más rentable vender sábado y domingo porque te saldría en 25. Porque si coges un solo día te va a salir en 30. Obviamente ahí sale todos los requisitos. No son tantos requisitos, lo importante es pagar y llenar la aplicación. Y obviamente reservar, porque si lo quieres hacer como el mismo día, entonces no te garantizan el espacio, no va a estar sujeto a que si tienen o no espacio y te va a tocar cualquier espacio, a lo mejor el último por allá donde nadie va a pasar a comprar. Entonces es preferible hacerlo con anticipación. Con bastante tiempo de anticipación. El otro punto es como vendedores al aire libre permanentes. Ese tiene una tarifa de fin de semana de $40, pero ese es como más con un compromiso. Mira, yo voy a vender todo el año de tal fe, o sea, todos los sábados y domingos de todo el año. Obviamente ellos por las temporadas de lluvia te garantizan que como que te dan algunos días libres, entre comillas. Y serían esas dos formas para vender. O sea que si lo quieres hacer, Irina, usted simplemente llena la aplicación, paga su dinero y va a tener allí garantizado. Eso sí, nos avisa si vas a ir, porque podemos ir a grabar y hacerte la propaganda. ¿Qué te parece? Claro. Mira, creo que podemos responder a los del chat que están aquí. Sí, y vamos, el chat ahora, se va subiendo muy rápido. Vamos entonces ahora. Por lo menos aquí Henry tenemos. Sánchez, jaja. Cerca de la rama, okay. ¿Conocen? Aquí dice Karen Valentina Zuniaga Tirado. Hola, ¿conocen a alguien que se haya ganado la Green Card y esté en rally? Bueno, no está en rally, pero sí conocemos a alguien que está en Miami. Que vive en Miami, que es familia de nosotros, y se lo ganó. Sí. Se ganó antes porque lastimosamente creo que Venezuela ya quedó fuera de la lotería de visas. Sí, es un amigo de... Un amigo sí se lo gana. O sea, tienes que entrar a un proceso. Una vez que entras a la lotería y cuando te lo ganas, ellos te mandan una documentación donde te van a pedir una cierta cantidad de requisitos o documentos. No es nada más que me la gané, me voy para Estados Unidos. No. Vas a tener que como que comprobar que te puedes sostener aquí en Estados Unidos por tus propios medios, ¿ok? Que puedes pagar tus cuentas, que puedes conseguir un trabajo fijo, que puedes tener una entrada de dinero, algo que te pueda mantener aquí a ti y a tu familia. O sea, que esas características te pudieran inclusive descalificar de la lotería de visas o habértela ganado y se la dan a otro
si tú al oficial de migración no le compruebas con fehacientemente que tú te puedes mantener Sí. por tu propia cuenta aquí en Estados Unidos. Como que ya tienes una oferta de trabajo, que ya tienes un lugar donde vas a rentar, o sea, que tengas un plan ya estructurado, que el oficial diga, ok, si esta persona viene a trabajar y no va a ser una carga pública, que ese es otro tema, cuidado con eso, las Sí. cargas públicas, ¿ok? Hay Así que tener sí, cuidado sí, con sí eso. se lo ganaban, ya ya los venezolanos nos entramos ahí. Déjame ver qué más por aquí. Karen, hola Durán. Yana Paola, quisiera que me ampliaran un poco el comentario sobre los sueldos de los docentes en USA, que son Que bajos. son Ah, bajos. sí. Bueno, sí. No tenemos así como que exactamente, pero sí estuvimos viendo. Para empezar, yo soy docente en mi país y cuando me vine yo probé suerte como maestra de daycare. Obviamente al principio ellos me pagaban 8 porque no tenía algunas credenciales de estar aquí. Luego de hacer mi credencial, porque para cuidar niños, a diferencia de o sea, en realidad necesitas siempre una credencial aquí para todo, como una licencia. Entonces yo hice todo eso, al final más de 10 no me subieron. Claro, es diferente el estatus de maestra de pre-kinder o en este caso de daycare, que es como decir de guardería, a las escuelas. Ellos sí le pagan relativamente bien, pero el detalle está es que si lo comparas con otras carreras no es suficiente. Obviamente la cosa es que Sí. a nivel mundial no es que es muy bien pagado educación. Sí, Yo vengo de Venezuela, no era muy bien pagado. Aquí en Estados Unidos, en el caso de los daycare, donde yo trabajé, de hecho, estuve como 1 año y medio y me salí y estoy en la compañía donde estoy ahorita porque la diferencia era como que ahí me pagaban 10 y por poner unos cables, empezando, cuando yo empecé a poner ahí unos cables que no tengo responsabilidad de los niños, que no tengo que estar planificando, que no tengo que estar teniendo como una rutina y una cosa, entonces yo lo veo como que no es bien remunerado. Ahí cobraba 10 y en la empresa comencé a 13. A 3. Donde no tengo responsabilidad de Sí, nada, sino exacto. que unos cables que si se pusieron, se pusieron, y si no, pues ahí quedaron. Bueno, tan es así el tema con respecto a los bajos sueldos de los maestros que hace 2 años fue que hubo una marcha aquí. Sí. Hace ese es 2 otro. años hubo una marcha aquí y hubo protestas y el gobernador tuvo que presentarse y llegaron a un acuerdo para subir los salarios. No fueron grandes salarios, tampoco lo que subieron. Si lo comparan con otras carreras que llevan un estudio. También es como, pareciera que igual que en nuestros países, o sea, los maestros tienen que desembolsillar de su propio sueldo Esa es otra cosa. para pagar los Ujú. materiales educativos. Muchas veces se lo piden a los papás, a los mamás, mira, por favor, para que ayuden al niño con los materiales y eso. Sí. Porque si no, los papás no ponen, la maestra pone de su sueldo los materiales didácticos para dar la clase. Para los que no lo sepan, los maestros aquí son bien aplicados, son bien dedicados, Sí, pero mira, esa parte de salario le sí, dan o sea, duro por el sueldo de los maestros. obviamente tiene muchos beneficios. Sí, los si maestros. pagan, Seguros si te da para médicos. vivir, si te da Sí, para claro, vivir. tiene tus vacaciones completas con las escuelas, eso sí, tienes tus vacaciones, No, espectacular. retiros, bonos, ¿qué te puedo decir? Bonos, creo que sí, bonos tienen. Sí, ahorita bonos. están dando bonos. Están dando inclusive. bonos, pero competitivamente hablando, te pudiera decir, ya para responder la pregunta de otro amigo que es los de construcción ganan muchísimo más. Y no es por menospreciar la construcción comparado con educación, pero yo en lo personal pienso que si tú estudiaste y tienes la responsabilidad y te esforzaste para obtener todos tus títulos y te pagan tan poquito, por ejemplo en este caso comparado con construcción, no me parece justo. No por los constructores, no por la educación, sino por el esfuerzo que tú haces para estudiar, y eso debería ser bien remunerado. La responsabilidad de atender niños, que ya es bastante, incluso aquí todo es una demanda, así que ya por ahí Sí. va viendo que los maestros tienen una responsabilidad muy grande, inclusive hasta el chofer de autobús tiene una responsabilidad enorme y tampoco son muy bien Y pagados. por ahí les tengo, hablando de ofertas de trabajo, algo con respecto a los choferes de autobús Que están buscando. que están buscando. Pero lamentablemente no duran, tal vez sea por el Ok, pago. respondiéndole al amigo Víctor Vázquez, Ujú. en general la construcción, Víctor, ahorita en este momento es el mejor, yo creo que el mejor momento histórico en que Estados Unidos está pagándole la construcción, pero Ahí es unos ahorita. salariazos, es ahorita, es en este momento. Cuando Porque tú... la baja cantidad de trabajadores que se está necesitando para la construcción en todas las áreas, sea hasta landscaping, Ujú. están pagando Jardinería. jardinería, o sea, imagínate un carpintero con profesión, o sea, que ya tenga, no profesión, porque tenga la experiencia, se pudiera decir, Sí. pudiera ganar hasta $30 la hora.
Porque he visto personas que empezando tienen 18, 20, ya cuando Ganan tienen un muy tiempito bien. trabajando en una compañía de esta de construcción, como ustedes ya saben, les llegan a pagar 22, 23 horas Hasta la hora, 25. hasta 25, o sea, De hecho, ahorita es buen momento para los que son expertos en la parte de jardinería porque están empezando a buscar bastante sí. trabajadores. Inclusive cuando nosotros llegamos hace 7 años, aquí era visiblemente factible ver un montón de gente en una construcción. O sea, tú entrabas y habían no sé cuántas vanes Muchísimo. y gente trabajando. Ahorita tú pasas, ves una construcción y ves a 1 o 2 personas trabajando y una que otra van por allá. Y entonces por esa falta de mano de obra, por esa falta de personal que hay ahorita, es que los salarios en la construcción se han disparado de una manera que mucha gente se ha devuelto a construcción cuando ya tenían, Sí. trabajaban para otro lado, se ha devuelto porque están ganando muy bien. Inclusive tenemos amigos que han montado sus propias empresitas de construcción. No llegamos, no les llegué a preguntar cómo lo han hecho, pero lo hicieron y ganan muchísimo, pero muchísimo dinero. O sea, la construcción en este momento, y aquí especialmente en North Carolina, donde un montón de proyectos están retrasados, la construcción paga muy bien, así que no te preocupes, amigo Vázquez, que usted va a ganar bien. Va a ganar muy bien. Y me avisa cuando venga porque si tenemos que hacer pisos o algo, pues te contratamos. Porque paga muy bien. ¿Por dónde quedaste? Ajá, Miguel Pérez, ¿qué opinan de vivir en el código postal 27610 para las familias con niños? Aquí vivimos. Aquí vivimos. Ese es nuestro código postal. Nosotros vivimos aquí en el código 27610. 27610 es, obviamente habrá una que otra callecita por ahí que Sí, son pero son contadas. las que están hacia el downtown, que no estoy segura si pertenecen al 27610, pero nosotros vivimos en ese código postal y la verdad es que son muy buenos, son vivimos muy muy bien. bien por aquí. Y De sí, hecho, muchos están vendiendo las casas, Sí. algunas personas que son las que por lo general, tú sabes, a lo mejor no se ven en este mundo y entonces prefieren vender las casas y están... Sí. De hecho, nuestros vecinos, o sea, nuestros nuevos vecinos como de final del año pasado, de sería, finales, sí, como en diciembre, por eso. a 2 casas son ahora de Nueva York. ¿Qué les parece? Saludos a la gente de Nueva A la York. gente de Nueva Helen, ¿qué estás esperando, Helen? Gente, Helen. Sí, se vinieron para acá y entonces se ven que son unos Sí, chicos jóvenes. también lo que pero- pasa con el código 27610 es que hasta ahorita es el último de los códigos donde las casas todavía tienen precios Sí, bastante accesibles, pues más tienen accesibles. competitivos. Entonces, muchas personas han venido comprando para acá porque si vieron nuestro video del downtown, las zonas peligrosas o las zonas recomendaciones, los precios en el downtown, en ese mismo código 27610 son carísimas, son caras. Pero un poquito más alejado, en el mismo 27610 consiguen casas muy, muy bien. Si vieron en nuestro video de las buenas, bonitas y baratas, Ajá. zonas buenas, bonitas y baratas, la mayoría Donde de estaba esa- más económica. donde estaba más económica, Era por aquí. 27610. Inclusive esa que parece como que las casas neoyorquinas, esos Ese 27610. también es 27,610. Si vieron ese video o no lo vieron, vayan a verlo. Buenas, bonitas y baratas. Está detrás del mercado de hispano, Ah, sí, del International. International Food, y Ese. cerca de acá donde nosotros vivimos. También las casas todavía siguen siendo muy accesibles, Sí, comparado pero con no otros. sabemos por cuánto tiempo. O sea, Exacto. porque la verdad es que están comprando bastante, se están vendiendo bastante por aquí. De hecho, esta es la parte sureste de Raleigh y cuando hicimos los videos de la zona del norte y la zona sureste, este es el área más económica que hay ahorita. Por ahí estaba, creo que Álvaro Castro dice, esperamos conocerlos cuando nos mudemos para North Carolina. Saludos desde Colombia. Uy, pues parcero, bienvenido y aquí nos conocemos. Y entonces, por aquí creo que estaba diciendo... sí, Yana, sí, parceros. Sí. Esa es la manera en la que saludamos a los colombianos. Ajá. ¿Qué fue la A otra? ver quién más por aquí. Irina dice, conviene los 2 días, sí, conviene los 2 días para vender en el mercadito de pulgas definitivamente. Así que si vas un día a vender, nos avisas y hacemos un videíto o por lo menos te hacemos la propaganda por Instagram porque es lo más Claro. que puede salir rápido. Recuerde, si no nos siguen por Instagram, por allí nos pueden seguir. Mira, Helen, mi esposo no quiere ir a vivir a Raleigh. Ay, ¿por qué ¿cómo no? así, amiga? Bueno, vengan a visitarnos pues. Bueno, vengan a visitarnos para que usted vea que se van a enamorar. Robert J. Robles, películas, disculpa. ¿A qué se refieren con el código 27610? El código 27610 es el área donde se vive. En las ciudades están divididas por códigos códigos postales. o por áreas. así Por área. rapidito. Entonces, cada área tiene un código postal. Ese código postal al que se refieren
hasta hace unos 2 años atrás, habían zonas que tenían muy mala reputación. Entonces, por eso Sí. la pregunta de como que, mira, ¿por qué 27-610 con la zona? Sí, hay lugares que inclusive Muy tienen muy malas puntuales, porque es que puntuales. para el sureste de Raleigh, entonces, como estamos tan pegados del downtown, nosotros estamos que como a 10 a 12 minutos del Sí, downtown. como, ¿no? Como 5 o 7 minutos del downtown. O sea, estamos muy Entonces, cerca. por eso es que la gente pregunta con respecto a ese, pero la verdad es que muy bien, gracias a Dios. Nosotros ya tenemos 3 años, vamos para 4 ahorita en agosto, de haber comprado aquí nuestra casa y nos va muy bien, Sí, gracias nos a va Dios. muy Y las bien. escuelas son buenas. Y las escuelas No son las mejores con los niveles más altos, pero son muy, muy buenas. Sí. Había otra cosa por aquí. Les comentaba que si no nos siguen por Instagram, deben irnos a seguir porque por allí les vamos notificando siempre cuando estamos haciendo las cosas en el momento. Así que ya saben, por Instagram, en Chévere Life. Mira. ¿Qué pasó? Helen, me voy sola con mi niña a vivir para allá. No, No, chica, vale, ¿cómo espera. así? Usted lo va a convencer. Usted lo trae de paseo para acá, para Raleigh. Cuando Claro, veo tráetelo un de montón paseo primero. de lugares verdes y parques, usted lo va a convencer y se va a venir. No se preocupe. Mira, ya va, creo que aquí saltamos a Fernanda Montserrat. Dice, mi marido aquí tiene muchos años de experiencia de manejos colectivos, o sea, de autobuses. ¿Le tomarán la experiencia en una empresa de allí? ¿Y en North Carolina se puede tramitar la licencia? Sí. Sí, Sí te toman en cuenta tu experiencia de manejo. de manejo y además de eso te toman en cuenta siempre tu experiencia fuera de Estados Unidos. Fuera de Si tú Estados Unidos. traes como Si tú una traes tu constancia, licencia- si tú tu traes licencia vieja. todo. No, porque ella dice que si le toman en cuenta la experiencia. Sí, 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 toman sí en se la cuenta toma eso y especialmente los seguros. Los seguros ven porque eso de hecho, por ejemplo, para bajarlo. en mi caso de educación, yo tuve que, eso sí, ya claro, era la carrera completa. Yo hice traducción de todo eso, me hicieron mi equivalencia y cuando yo llené mis datos me salía 11 años de experiencia en educación. Así que sí te lo toman en cuenta. Y con respecto a los autobuses, ahora que toca ese punto, déjame les digo por aquí. Aquí dice, tome en cuenta esa oferta de empleo, porque yo digo, bueno, a alguien le puede interesar. Dice empleo. Los conductores de autobuses comienzan en 16.20 la hora. Eso es en el condado de Wake, aquí en la parte de Raleigh. O más, según los años de experiencia. Y si son elegibles para un bono además de reclutamiento de 1.200. O sea que vas a ganar 16.20 la hora. Si tienes experiencia puedes subir más. Y por como llenar el contrato por primera vez, obviamente siendo nuevo empleado, te van a dar 1.200 de bono. Dice, obtenga más información sobre el trabajo y el horario, los beneficios durante la sesión informal. Porque ellos aquí también hacen como una feria de trabajo. Y casualmente dice que el 8, 10, 22 y 24 de marzo van a ser ferias como online de trabajo. Así que si quieren información con respecto a eso, yo les puedo pasar el link por aquí. O se los puedo compartir, miren, por aquí por Instagram. Por Instagram. El que quiera la información exactamente, como yo la conseguí miren qué es lo que pasa. Lo bueno del condado de Wake, en realidad todas las escuelas, ellos siempre te mandan información de las escuelas, obviamente si van a cerrar, si van a entrar tarde, si los autobuses llegan tarde. Y eso de los autobuses es ahorita bastante solicitado. Buscar trabajadores porque no hay. Casi Sí, todos no los hay. días llega una notificación a mi teléfono de que mira, la ruta 2 va a llegar tarde o la ruta 4 no va a trabajar. De hecho, ellos acaban de hacer, hace como menos de un mes, ¿verdad? Una protesta porque el pago era bastante bajito y entonces ellos dijeron, pues, nos paramos porque ustedes no nos pagan lo que es y protestaron. ¿Cuál fue su modo de protestar? No había autobuses ese día. Mira, por aquí no sale, ¿qué? No olviden. Helen, no olviden mi pregunta. ¿Sí? Ya la tenemos, Helen. Ahorita vamos. Oh, Lucía llegó. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, bienvenida nuestra amiga Lucía. Lucía es una de las grandes personas que tiene la dicha de vivir aquí en Raleigh, así que Lucía puede en los comentarios darle su experiencia de cómo le va viviendo aquí en Raleigh. No les dije mi saludo como el de los videos. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, esta vez en vivo. La vez pasada lo hice, pero esta vez como tuvimos problemas técnicos, estábamos como que vamos apuraditos. Así que bienvenidos a un nuevo video, solo que ahora es en vivo. Me encanta esto porque nosotros aquí que no vamos a tardar poquito tiempo, no. Es más dinámico, yo siento que están ustedes allí
como que frente a frente estamos, es la mejor manera ahorita de estar en contacto, definitivamente. Sí, la verdad. Ya, déjame. Las preguntas, ¿qué era lo que, la que sigue? Porque me perdí. Sí, Amor. busquemos las que tienen, las que dejaron obviamente en nuestros cuestionarios, nuestras preguntas tanto de. Déjame ver, mientras voy revisando aquí, buscando las rentas, porque nos están preguntando por esta zona las rentas Ujú. de apartamentos. Ya voy a ver por aquí. No, yo lo estoy buscando acá en Silo. Eh, Mientras buscando, yo le voy respondiendo a Irina. Irina, o sea, para 2 personas, 3 cuartos, 2 baños, la renta. Mira, varía. Pero, depende de la ubicación. pero aquí en la zona donde nosotros vivimos, en el código 27610 puedes conseguir apartamentos desde 1200, 1275, 1100 y en muy buenas condiciones, muy excelentes, literalmente casi que nuevos. Porque esta zona sigue siendo una de las más económicas. Por lo menos aquí estoy viendo que Silo me está mostrando que hay apartamentos de 1011 pies cuadrados, la verdad bastante grande. Para un apartamento. 2 baños, un baño y medio, 2 habitaciones, No, 2 habitaciones, un baño y un medio. baño y medio. También tenemos uno de 900 pies cuadrados, pero es una zona mucho más bonita, como más verde. Tiene 2 habitaciones, 2 baños en 1275. También tenemos por aquí en la misma zona uno de 1100 tiene 2 habitaciones, un baño y 1000 pies cuadrados, que quiere decir que es bastante grande, para hacer un apartamento bastante grande. Ya un poquitico más caro, pero obviamente una zona más bonita, son 1300, un tipo estudio. Y es de, aquí nos dicen esa es la Fayetteville Road. Está bastante cerca, la verdad. Sí. Bastante cerca. Pero va ahí, o sea, desde lo más económico pudieran ser 1200 a 1100. Para una pareja está Sí. súper Y económico. yo leí hace unos días una publicación de que cerca del Cactus, que ese es ya por las 70, ya ese es no Rally, estaban alquilando un apartamento, pero pequeño, pues como para una pareja cuando mucho, o tal vez una pareja con un niño más pequeño, porque era de una habitación, en 950. Yo dije, caramba, pero eso está más económico. Apartamento, Irina, apartamento. Ya va, que por aquí arriba estaba diciendo, que muchas gracias por la respuesta. Me encantaría también saber de esos códigos, ¿qué dicen? ¿Cuáles códigos? Eso ya lo mostramos. Ok, ya los lo códigos. Sponsor, soy Jardín, muchas gracias. 3 cuartos, 2 baños. No, aquí, Helen, que dice, ustedes son buenos haciendo estos en vivo, muchas gracias, una buena ayuda para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por estar Mira, aquí. la primera vez, nosotros estábamos tratando de hacerlos en vivo hace mucho rato, y mi esposo me decía, amor, pero vamos a hacerlo. Y yo, mire, no sé, pero es que después hablar en vivo es diferente. Porque si yo me equivoco diciéndole, por ejemplo, esta habitación, este cuarto que están viendo aquí o esta casa, y yo me equivoco, pues yo puedo cortar. Mi editor, o en este caso ahora nosotros podemos cortar el pedacito o repetirlo. Pero en vivo es de que si me dio tos, si me dio sed, ustedes sorry, lo siento y aquí seguimos. Pero la verdad es que gracias a ustedes se hace bastante fluido porque ustedes se conectan obviamente y nos hacen hacer como más dinámico porque prácticamente es como que conversáramos. Unos compañeros de trabajo que los hice que se suscribieran hoy, les dije, pues conéctense. No, pero a esa hora estamos bebiendo un vinito. Pues no importa, bebemos vinito. Bueno, que yo tengo aquí es Coca-Cola. Yo tengo podemos Malta, beber. ¿Qué tal? ¿Qué le parece nuestros nuevos vasos? Bebemos, oye, sí. Mira, nada más promocionado nuestros nuevos vasos, miren. Qué hermosos esos vasos. Con la amiga de Santi Design me los hizo espectaculares. Sí. Nuestra idea después es nuestro logo, nuestra marca personal, ponerlos en camisas, ponerlos en gorras como las que tenemos y ponerlos en vasos para que todo el mundo tenga una chévere life, o sea, una vida maravillosa. Maravilloso. Aquí vi que hay una pregunta, dice, mejor que nos digan cuál es el costo de vida ya de elegir luz, agua, internet, gas, comida, etc. Oye, eso de la verdad varía. Miren, eso varía mucho. Entonces, para el próximo en vivo yo les voy a traer las facturas de este mes, del agua, de la luz, porque pararme ahorita de aquí ir a buscarla vamos a perder tiempo. Sí, pudiéramos darte un englobe, pero lo que pasa es que cada quien tiene gastos distintos, ¿ok? Sí, cada persona depende de la zona, depende de tu tipo de gastos, cuánto consumes diario. Te pudiéramos dar un estipulado como familia, la verdad, pero es que nosotros tenemos nuestros propios gastos, o sea, como que reducimos gastos aquí, gastos por allá. Hay personas, personas que les gusta comer una marca específica de carnes o de embutidos
o le encanta, hay gente que le encanta bañarse durante 2 horas y eso también afecta el bill del agua. O sea, varía. Ahora, si eres una persona equilibrada, equitativamente equilibrada, la verdad es que aquí lo que es el agua te puede salir muy económico, la Sí. luz también, las rentas ya las estamos diciendo son bastante económicas, varían, depende de dónde vayas a vivir. Lo bueno de los apartamentos, nosotros nunca hemos vivido en un apartamento, pero sí hemos ido a visitar amigos que Vivían en apartamento. vivían en apartamentos. Y lo bueno de los apartamentos es que en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos o la mayoría, te incluye el agua. Sí. Entonces eso es un plus porque ya tú sabes que si tú vas a pagar, por ejemplo, 1.300 en un apartamento, ya tú no te vas a preocupar por el bill del agua. Y eso es bien, porque a veces a mí me sale, el agua te puede llegar a salir hasta en 180, 120, te puede bajar en 60, o sea, depende del consumo. Depende, porque a nosotros creo que el agua nunca nos ha llegado ni $80 jamás, y eso es, anda, pero hemos visto personas Cuando que viven llenamos en la familia. piscina, La ahí subió piscina. como a 120. Sí, porque llenamos la piscina una vez del jardín, la llenamos con la piscina de esas inflables, la llenamos Sí. y obviamente subió bastante. Pero creo Pero que sabíamos, pues, sabíamos que iba a a subir. subir. Pero hemos conocido familias, tenemos amigos que tienen niños que se bañan todos los días en la bañera y ese bill no bajaba de $200 al mes. Sí. Porque llenan la bañera y se bañan y se bañan. Y eso aquí es como decimos nosotros, una guillotina. Sí, ahí tienes que una tener navaja al equilibrio. cuello, Tienes que tener ¿ok? equilibrio a la hora de los gastos de agua, o sea, del uso del agua, los usos de la luz. O sea, no hay un lugar que no lo estés usando, no lo estés usando a cada rato. ¿Cómo? El calentador de agua, hay unos que vienen eléctricos, otros vienen a gas. Sí, Si tienes calentador de eléctrico, o sea, esos son baños rapiditos, no te puedes tirar un bañazo mientras en invierno. Como decimos nosotros, baño policía. Baño policía. Miren porque qué eso es afecta. lo que pasa. Yo tenía una amiguita que decía, no, yo le voy a comprar un timer, como un relojito con tantos minutos para que el niño se salga del baño. Porque es que a diferencia de nuestros países, aquí se paga, diría otro amigo, hasta por el modo de caminar. Entonces, aquí obviamente, si tú te descarrilas, no le prestas atención, los gastos se te van súper, súper altos. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Por ejemplo, yo antes no usaba el lavavajillas. Después me di cuenta, mi esposo me dice, no, pero yo he visto que sí lo usan al principio, pues recién llegado. Y yo dije, yo voy a probar, voy a usar este mes el lavavajillas para ver si me sale mejor usar el lavavajillas o estar lavando todos los días. La verdad es que la variante se inclinó más hacia el lavavajillas y hasta el sol de hoy, ya para 7 años, yo uso el lavavajillas. Obvio, hay cosas como, por ejemplo, las ollas, los sartenes, que tú necesitas lavar afuera, pero yo acumulo todos los platos, todas las cosas, y van a ver que aquí también se usa mucho desechable, la verdad. Sí, se usa mucho. Y supieras que, dato para los lavavajillas, el lavavajilla está diseñado para hacer un equilibrio bastante balanceado entre agua y aire caliente, o agua caliente y aire, o sea, que inclusive ese lavavajilla te ahorra más dinero que tú mismo estar fregando un plato una hora y fregando, y plato por plato y tienes el chorro abierto botando agua, o sea, el lavavajilla gasta exactamente lo que necesita y ya. Y tú te ahorras ese problema. Nosotros antes no lo usábamos porque cuando llegamos aquí no nos gustaba, pero una persona nos dijo, mira, pruébenlo, que la verdad yo lo hice en Atlanta, esa persona era una amiga. Yo en Atlanta empecé a usar ese bendito lavavajillas y las cuentas bajaron bastante. Y la verdad que a nosotros también nos ha resultado muy bien. Sí. Así que si tienes lavavajillas, empieza a usarlo. La luz, hablando ahora de los gastos, la luz, lo que pasa es que hay como un balance. En el tiempo de invierno, si tu calefacción es de gas, te va a subir el bill del gas. Y el de la luz te va a bajar un poquito. Bastante. Bastante. La verdad que sí. Y en el tiempo de verano, entonces te sube el bill de la luz porque tú usas mucha aire acondicionado. Y entonces el del gas, como no usas la calefacción, sino nada más para calentar el agua, como es mi caso, porque mi cocina es eléctrica, entonces yo he llegado a pagar hasta $15 de gas en el tiempo de verano. Pero ahorita en el tiempo de invierno, que estuvo bastante frito aquí, llegué a pagar hasta 160, creo, 180, sí. Algo así, que nosotros, ¿qué perro? ¿Qué pasó? Pero es que hubo unos días, como aquí nevó 3 veces, cosa que casi nunca pasa, la calefacción prendió bastante. Y me subió un poquito el gas ahí, que yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero fue porque en esos días prendimos la chimenea casi todo el día. La chimenea es de gas y subió bastante. Y la chimenea es de gas.
Pero por eso, pues si tú no prendes la chimenea todos los días porque tú no estás todo el día. Y eso fue un fin de semana que estuvimos aquí. Sí, y con respecto a verano, el aire acondicionado tú lo puedes balancear poniéndolo en una temperatura que no esté el compresor prendiendo a cada rato, o sea, porque si no el bill se te va a disparar. Si eres una persona que sufre de calor y vive con aire prendido todo el día, ese bill no va a bajar de $200. Así que si eres una persona balanceada, pudiera estar entre 150 y 120. No recuerdo exactamente, si está en el en vivo nos puede decir y recordar. Yo fui la que pregunté eso. Nos preguntaron los requisitos para alquilar. Y entonces yo estuve averiguando y obviamente hay como dos opciones. La primera, como cuando tienes ya todos tus papeles en regla. Y la segunda, como cuando vienes de turista o no tienes tus papeles en regla. Se parecen un poco. Obviamente, lo primero que te van a pedir es una identificación. Bien sea en este caso de tu país si la tienes o de aquí si la tienes, eso siempre va a estar allí presente, obviamente, como todo. Luego dice que lo segundo sería una prueba de ingresos. En este caso, si tú tienes todos tus papeles en reglas, pues simplemente con presentar los 3 últimos talones de pago de donde tú trabajas, allí ellos ya te aceptan pues esa prueba de ingresos. En el caso de que si no tengas, no, obviamente si tú vives aquí, tienes un trabajo, entonces a lo mejor tu jefe te puede hacer una referencia o cuando no es como talones de pago que te da una empresa como tal, ellos a veces te aceptan los talones de cheque, o sea, como el credencial de que tú recibiste tus pagos. Luego dice por aquí que lo segundo entonces sería la calificación crediticia. En el caso de que ya tú tengas tu estatus aquí, de que ya tú tengas tu crédito hecho. En el caso de nosotros, cuando no teníamos todavía un crédito realizado, porque apenas fue nuestra primera casita, ¿qué hacen ellos? Ellos te aceptan el pago del agua, el pago de la luz, o sea, los biles. ¿Por qué? Porque ellos ven que si tú pagaste por 3 meses el agua, la luz, el gas, tu teléfono, tu renta de teléfono, ellos, o sea, ya ellos aceptan eso como que, mira, no, esta persona tiene sus deudas y la mantiene pagas. Entonces ya ese sería como tu crédito. De hecho, con esos papeles fue que nosotros compramos nuestra camioneta, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Nosotros no teníamos todavía ahí un crédito establecido cuando compramos nuestra camioneta, que fue a crédito. Y en ese caso la Cooperativa Latina nos ayudó mucho. Y nos ayudó con ese papeleo, pues porque ellos dijeron, no te preocupes, aunque tú no tengas crédito, o sea, te vamos a aceptar esos papeles, como el pago de la luz, el pago del agua, que obviamente que esté a nombre tuyo. Eso es lo más importante. Referencias pasadas, en este caso, de que si has alquilado anteriormente. Si no, si has vivido aquí. Ahora, ahí entra otra cosa, que si tú no has alquilado anteriormente, el depósito va a ser más alto de lo normal. Y les ponemos ejemplos de nuestro caso porque es lo más razonable para explicarles a ustedes nuestro caso. Cuando nosotros alquilamos la primera casa, se supone que el depósito eran como $300. Pero por nosotros no tener ni crédito, ni tampoco tener un respaldo de que, mira, sí, yo alquilé en otro sitio, como una referencia, nos cobraron $1,000. Pero ese depósito es reembolsable. ¿Cuándo es reembolsable? Cuando, por ejemplo, al final de que tú entregas la casa, si tú no dañaste nada, si tú por el contrario lo que hiciste fue acomodar y limpiar, como fue en nuestro caso, inclusive aquí les hasta pintó muchas zonas de la casa, a nosotros nos devolvieron intactos nuestros $1,000 de depósito. Las 2 veces que alquilamos en Raleigh y luego alquilamos en Durham, nuestro depósito fue devuelto en su totalidad. En su totalidad. ¿Por qué? Porque eso ellos te lo retienen si tú dañaste algo, si tú obviamente rompiste algo, si tú entregaste deterioro. Ellos van a entender que las paredes van a tener sus rayoncitos, porque es normal si tú viviste como allí. que vas a dejar un hueco ahí en la pared. Pero no como que, mira, de hecho yo había pegado unos stickers bien bonitos en la pared, esos que tú puedes decorar, y una amiga me dijo, amiga, retíralo, porque si no te van a cobrar de tu depósito. Entonces yo vine y los retiré y con eso no quitaba la pintura atrás. Y en efecto, porque creo que alguien que ella conocía le había pasado lo mismo y le retuvieron dinero. Entonces, perdón, entonces
A nosotros nos han devuelto ese depósito totalmente completo Sí, por haber dejado las casas en buen estado. exacto. Lo otro, bueno, el depósito de seguridad que les acabo de decir. Y, por supuesto, si tienes mascota, ellos te van a cobrar una cuota extra por la mascota. Por eso nosotros no tuvimos perritos antes de comprar una casa. Exacto. Porque siempre que alquilas y tienes una mascota, tienes que pagar algo mensual o una buena cantidad cuando vas a ingresar Sí. a Yo vivir. creo que los perros también tienen que tener un seguro o algo así, ¿no? Cuando vas a rentar. Aparte del seguro, ellos te piden eso, como un depósito por el Ajá. perro, aparte del depósito que tú tienes que pagar. Y obviamente, si no tienes un Social Security Number, pues el Tax ID, que era lo que les estaba explicando Aquiles hace rato, que lo puedes usar para alquilar, como en este caso, o lo puedes usar para comprar tu carro. Si tú no tienes todavía un número de seguro social, con el Tax ID ya es como una identificación, porque se supone que con eso vas a declarar los taxes. Entonces ellos ya lo toman como que, bueno, sí, aquí ya existe una identificación de esa persona, eso me puede servir. Exacto. Así que ya saben, los requisitos no son inalcanzables, son bastante Si accesibles. nosotros pudimos, ustedes también pueden, obviamente. Nosotros también llegamos a un momento que tuvimos en ese estatus legal y después fue que conseguimos el otro y pudimos conseguir las cosas. O sea que no es problema. Con respecto a que aquí hay alguien que nos pregunta, gracias por la respuesta, ustedes son una gran y buena referencia para todos nosotros, well done, muchas gracias. J. Robles, Helen, yo quiero un apartamento de 3 recámaras, si Dios lo permite. Tranquila, Helen, también eso se va a conseguir, no te preocupes. Te ayudamos a conseguirlo. Laura, ¿cómo sería el tema para comprar un vehículo sin experiencia, pero con documentos en regla y permiso de trabajo, pero sin experiencia crediticia? No te preocupes por eso. Nosotros no teníamos experiencia crediticia, o sea, nuestro crédito fue que pagamos el agua, que pagamos la luz, que pagamos el teléfono, más nada. Sí. Y yo recuerdo que yo les dije al señor que nos mandaba, mira, porque en ese entonces aquí les trabajaba durante todo el día y la que tenía más tiempo libre era yo. Y yo, miren, yo vengo, queremos una camioneta, pero mi esposo me dio estos parámetros. Solamente tengo $1,000 de down cuando compramos la camioneta. Oh, sí. Solamente tenemos $1,000 de down y que nuestro pago mensual no pase de 500, incluido el seguro. No, 400. Bueno, dijimos como 500, pero en realidad no llegamos a pagar ni 400. Tú les puedes decir eso a la persona, al dealer. Uh-huh. Y te lo pero póngase firme en ese precio. Mira, amigo, yo solo puedo pagar esto incluyendo el seguro. O sea, póngale como que un tramito para donde ustedes pueden decir, esos son mis gastos, yo no me quiero salir de ahí. Entonces ellos te van a dar opciones. Ok, mira, tengo un carro que se ajusta a ese presupuesto con esto, con esto y con esto. Y ellos te van a... Pero es negociando, pues negociando. Obviamente, alguien nos dijo una vez, el no tener crédito no es para nada malo, porque literalmente eres una carta en blanco para ellos. Exacto. O sea, eres la mejor opción inclusive. O sea, no eres mal persona para agarrar un crédito. No, exacto. Todo lo contrario. Eres mejor porque no tienes un mal crédito. Si tuvieras un mal crédito, ahí sí. Es mejor no tener crédito a tener un mal crédito. Exacto. Es mejor no tener crédito a un mal crédito. ¿Qué otra? Por aquí pregunta... Dato, el que está preguntando por los carros. Tenemos un video de cómo comprar carro en Estados Unidos. Sí. Vaya y véalo, ahí va a ver. Y ahí le estamos dando inclusive nuestros datitos y nuestros secretitos. Ok, ¿cómo sería el tema de comprar? Okay. ¿Por dónde ibas? Puedo trabajar con el certificado de CNA de Massachusetts. O si lo convalidan. ¿Qué es el CNA? Me parece, pero... Miguel, si nos puedes aclarar qué es el CNA. Sí, porque no conocemos tal vez tenemos una idea, pero sí. No estamos seguros. Entonces, para aclararte mejor, tú nos dices, mira, esa es la licencia de tal, y te decimos sí. Para rentar tengo que tener un trabajo fijo en rally ¿y cuánto tiempo? No necesitas tener un trabajo fijo en rally para rentar. No, me imagino que ella lo dice porque como los requisitos ahí generales es que des un talón de cheque, pero ellos a veces con que tú le demuestres que tienes para pagar, pues sí, porque inclusive tú puedes demostrar que tú traes un depósito desde allá donde te vienes mudando. Mira, si yo tuve trabajo en Nueva York y tengo mi dinero y puedo pagar por lo menos los 2 meses de depósito y puedo pagar el primer mes. O lo otro que ellos dicen es allí que por lo menos si no tienes los talones de cheque, sino que apenas vas a empezar a trabajar, muestres tu contrato. Mira, yo voy a trabajar con esta empresa y entonces la empresa te hace, mira, si esta persona va a trabajar con nosotros y va a ganar esto semanal, mensual. Y ya con eso es suficiente. Creo que eran billetes. Y luego Helen dice, yo tengo un perrito. Entonces depende de lo del perrito.
del tamaño, porque acuérdense que también depende del tamaño y depende de la urbanización, ellos te van a decir cuánto va a ser la cuota, porque no sé, la verdad es que como nunca tuvimos mascotas antes, pero sí sé que te van a pedir. Exacto. Una Miguel nos cuota. preguntó sobre el seguro de Massachusetts, ¿de acuerdo? Que si era factible aquí. ¡Ah! La verdad es que eso tendrías que preguntarlo. Nosotros estuvimos averiguando. Pero creo que la mayoría de los seguros a nivel nacional, inclusive si están en el estado, te cubren donde tú te vayas a mudar. Asistente de enfermera, dice aquí. Oh, eso es una buena carrera aquí. El certificado de asistente de enfermera. Mira, por ahí nosotros tenemos una persona que nos pudiera ayudar. Sí, Yo claro. me puedo ausentar 5 minutos y le puedo preguntar. Porque sé que en el caso de educación, tu licencia para trabajar es como estatal, o sea, no es a nivel nacional. Por ejemplo, mi licencia que yo tengo para trabajar con el daycare es para North Carolina. Si yo me mudo a Florida, si yo me mudo a Virginia, a otro estado, yo tengo que sacar la licencia de ese otro estado. Sí. Ahora, en el caso de enfermería, no estoy tan seguro. Amigo, una pregunta. Si yo voy como turista y alquilar una casa y tengo mi cuenta en el extranjero, ¿sirve esa información o tengo que tener una cuenta? Si tu cuenta es en dólares, tal vez sí, pero abrir una cuenta aquí no, la puedes abrir. La puedes abrir tranquilamente y No eso hay te ningún problema sirve. como turista de abrir y te sirve. Sí, mejor. como turista. Inclusive, acuérdense que cuando nos preguntaron que si podían comprar una casa siendo turistas, sí. La respuesta es sí. Solo que tienes que tener una cuenta, abres una cuenta como turista cuando vengas. Y de ahí ya empiezas a generar inclusive tu crédito para comprar una casa. Es otro tipo de papeleo, pero Yo voy a averiguar. pero se permite. Sí se puede hacer. Mientras aquí les hablo. Si Ok. la licencia de CNA es a nivel nacional o estatal. La de educación es a nivel estatal. Sí, y yo creo que depende, si más no creo, ahora que los estados de cada Sí. estado de Estados Unidos es federal, por ende tienen sus propias reglas, sus propias leyes. Muchas de las certificaciones, tanto de educaciones como de salud, varían según el estado. Pero creo que cuando se trata de salud, no varían mucho porque la salud es igual donde tú vayas. Puede que te pidan diferentes experiencias para pagarte una cierta calidad o cierta cantidad de dinero, pero debe ser la misma. O sea, en eso no varía mucho. Más sin embargo, cuando se trata de educación, sí varía. Educación, sí, si te mudas de un estado a otro, varía. Y ahí sí varía. Pero creo que la parte médica, ya vamos a ver, creo que no varía mucho. No, pero yo creo que sí. Okay, no Vamos a ver, varía, vamos a ver. varía mucho. La educación es por estado, Sí. definitivamente. Con respecto a los seguros, Miguel creo que nos preguntó por el seguro. Los seguros, creo que la mayoría de los seguros te cubrían a nivel nacional. De todas formas, puedes llamar a tu seguro y preguntar, mira, yo, así como que si yo me mudo y le preguntas, si yo me mudo para North Carolina, ¿ustedes me cubren allá? O no tengo opción, tengo que empezar a buscar, porque la verdad es que aquí en Estados Unidos hay seguro, pero para echar para arriba, como para regalar. Sí. Inclusive, sé que hay estados, por lo menos en la Florida, hay gente que te vende el seguro de la Florida y te cubre aquí. Porque hay seguros de la Florida que te cubren en varios estados. Pueden cubrir hasta 5, 6, 7 estados. Hay seguros que son mucho más grandes y te pueden cubrir a nivel nacional completo. Pero ya es cuestión del seguro tuyo si le preguntas si te cubren aquí en North Carolina. Nosotros por lo menos tenemos Cigna, que es un seguro bastante conocido, bastante famoso aquí en Estados Unidos. Pero es por la compañía no los paga. Pero nosotros antes de tomarlo averiguamos y la verdad es que Cigna lo aceptan en casi todo el país. No voy a decir que es barato, porque la verdad no lo es, pero es muy, muy bueno y muy eficiente Cigna. Así que si quieren averiguar sobre ese, métanse en la página, ponen CIGNA, Cigna Healthcare, y ahí van a averiguar el estatus de ese seguro, la verdad que es muy bueno. Mira, que acabo de encontrar una información que dice cómo transferir su licencia de CNA a otro estado. O sea, que si hay la opción. Así que, si quieres te paso esta página por aquí por el chat para que tengas más información. Pero dice licencia por estado, cómo obtener su licencia. Y también te sale esto, cómo transferir su licencia de CNA a otro estado. O sea, que si es transferible de algún modo, porque si no, ellos no tuvieran eso aquí escrito. Miguel Pérez pregunta otra vez, saber si tengo muchas opciones de deporte para niños en el código postal 276 de deportes. Muchísimas opciones, Miguel, muchísimas. Aquí hay campamentos de todo tipo, de todos los deportes, campos deportivos por donde tú no tengas idea. Sí,
No en cada, pero en la mayoría de los parques siempre vas a encontrar canchas de tenis, de básquet y de siempre hay béisbol. una de béisbol, de fútbol. De fútbol. Así que por lo general o está un parque cerca y entonces al lado está la parte deportiva. Por aquí, por este Exacto. código donde vivimos, hay muchos. Exacto. Mira, si hay caballeros que les encanta el fútbol, digan yo, porque le tengo una noticia de North Carolina mientras Rosmary termina ahí. Oh, no, que lo publiqué, sí, la verdad. Porque mientras yo sigo buscando aquí. Digan yo, los que les gusta el fútbol, los de Argentina, los de allá de Centroamérica, todos, digan yo. Porque si a usted le encanta el fútbol, aquí le dicen soccer, al fútbol, como lo conocen a nivel mundial, no el fútbol americano, sino el fútbol de nosotros, balompié. North Carolina literalmente se está convirtiendo en una de las sedes más redituables para el fútbol o soccer aquí en Estados Unidos. Inclusive, acabo de compartir una noticia de que el equipo amateur de Charlotte, que se llama Charlotte Football Club, que se estrena este fin de semana por primera vez aquí en North Carolina, como debutantes, ha batido récord de ventas de entradas, con más de 75,000 entradas, y un costo para las entradas VIP, ojo, las entradas VIP, la gente con billetes, de más de $1,000 y todas se vendieron. Imagínate. Se vendieron y ni siquiera ese equipo ha puesto un pie en la cancha. Y eso, imagínense el fanatismo que se está presentando ahorita en North Carolina sobre el fútbol. Así que aquí hay un proyecto en Raleigh, en la capital, donde se va a hacer un estadio para la liga de fútbol también. ¿Okay? No sabemos si va a empezar con la liga femenina, que también la femenina también es buena. Pero aquí en muchas partes, tanto como en Kerry, en Apex, como en Morrisville, hay clubes de fútbol ya amateur que están practicando los niños. Así que si tu niño o tu persona que tú conoces que le encanta el fútbol y quiere aspirar a jugar fútbol profesional en North Carolina, tienes oportunidad. North Carolina está arrancando. Y dato para los mexicanos, el Chicharito va a jugar con el equipo de Charlotte. ¿Okay? ¿Sabes que lo que sabes de fútbol? Chicharito Hernández, uno de los mejores jugadores que ha parido México, va a jugar en el equipo de Charlotte. Así que si quieres ver al Chicharito jugando, múdate para Charlotte. Para caernos en Para que veas ese no estadio. soy muy asiduo a fútbol, pero bueno, son noticias que para los amantes del fútbol Exacto. les va a encantar. Bien, aquí dice transferencia de licencia CNA entre estados sin reciprocidad. Si su nuevo estado no tiene un plan de reciprocidad, no se preocupe. No significa que no tenga suerte, lo que significa que tienes un poco de trabajo extra que hacer. En la mayoría de los estados debe como mínimo solicitar una nueva licencia de CNA y volver a realizar el examen. También se debe mencionar que en algunos casos es posible que deba completar su capacitación de CNA nuevamente. Uh-huh. Pero también está el caso de que puedan como revalidarte sin tomar el examen. Así que lo que hay es que averiguar muy bien. Si quieres les paso esta página para que ya profundicen un poco más. Dime, aquí tengo una persona que los puede ayudar. Tienen que hacer lo que se llama un endorsement de la matrícula. Uy, viste, yo les dije que le tenía a alguien por aquí. ¿Quieres salir en cámara? No. ¿No? Díganme si escuchan a la persona que está detrás de nosotros. Oh, voltea el micrófono. No, vamos a el micrófono. Aquí tenemos una persona. Aquí tenemos una persona que va a salir en el anonimato, pero les tiene información con respecto a la licencia de CNA. Oye, con respecto a las licencias de tipo de salud, en el área de la salud, deben recordar que aquí en Estados Unidos, cada estado es como un país independiente. Un pequeño país, o un gran país, porque hay estados que son más grandes inclusive que nuestro país. O sea, que es parecido a la licencia de educación. Entonces, los estados tienen leyes y reglamentos diferentes para aceptar las licencias de otros estados. Por ejemplo, en enfermería hay una licencia que se llama multi-state a nivel de enfermeros registrados. Y sin embargo, a pesar de que es multi-state, la aceptan la mayoría de los estados, hay algunos que no la aceptan. Entonces, con esa licencia multi-state, un enfermero que se graduó y tiene su licencia, por ejemplo, multi-state de Florida, puede ejercer sin ningún problema en los estados donde se acepta la licencia multi-state. Si no tiene licencia multi-state o va a trabajar en un estado donde no acepta la licencia multi-state, tiene simplemente que ir a hacer lo que las leyes de ese estado pidan para
revalidar su licencia. A veces es presentar el examen nuevamente, a veces presentar nuevos recaudos, es variable. Sin embargo, la mayoría de los estados aceptan lo que se llama el endorsement, que es, mira, yo traigo una licencia de Illinois y me voy para Kentucky. Estoy haciendo un ejemplo, no tiene que ser necesariamente así porque desconozco cuáles son las leyes de estos estados. Exacto. Y hace un endorsement y entonces de la licencia y ese estado puede aceptar la licencia del otro. Pero eso hay que buscarlo individualmente por cada estado, pues, a ver qué corresponde a cada quien. Bueno, Ahí tienen a un experto, porque porque lo esa acaba de parte... hacer. Exacto. Lo acaba de hacer y lo acaba de estudiar y ya está trabajando en eso y ya va en eso. Gracias a nuestro invitado incógnito. Respondida su pregunta con respecto a lo de CNA o a la parte de salud, ahí la tienen, Exacto. que más que un experto, que aunque incógnito, le tenía toda la información. Siempre por aquí le tenemos muchas cosas cargadas de información. Eso Mira, me alegra. Miguel, muchas gracias por la respuesta CNA. De nada, Miguel. Tuviste una suerte Miguel, increíble que esta persona tuviste una estuviera aquí en la asesoría casa hoy buenísima. y casualmente está ejerciendo así como tú. Yajaira, por aquí digo que Yajaira Yajaira, Salcedo, por sí, favor, pero... no olviden mi pregunta. Sí, Yo creo que la puse sorry. por aquí arriba. Que se me Pero fue. no la vi. Hola amigos, saludos, ¿me pueden ayudar? Deseo rentar una casa grande, pero no tengo documentos de aquí. Oh, bueno. Esa es la pregunta de Yajaira. Ajá, Yajaira, creo que la acabo de conseguir arriba, Yajaira, sí. Esa era tu pregunta, Yajaira. Sin documentos. Sí se puede. ¿Cómo empezarías? Necesitas un sponsor más que todo. Sí, ellos lo que dicen es, por ejemplo, a veces conocemos una realtor que ella ayuda a que alquilen casas. Y entonces en estos días pusieron, aceptamos Tax ID Number para alquilar. Porque a veces cuando es el trato más directo con la persona que con una inmobiliaria, pues te dan la facilidad de que como que te acepten alguno que otro documento. Sí. Pero lo que sí te recomendamos nosotros, de todas maneras, obviamente, lo consultarías con alguien más experto, es sacar el Tax ID Number. Porque ese numerito, ellos lo colocan como que fuera el Social Security y entonces ya es un avalúo de que de verdad tú existes y tienes algo aquí. Y otra cosa, recuerden además que, yo voy a buscar por aquí, ahora aquí en el condado de Wade están haciendo unos ID Sí, que están siendo cierto. reconocidos por los sheriff y es un ID que ustedes pueden sacar. Ya les voy a buscar la información Sí, porque la eso lo verdad, guardé por aquí. eso es nuevecito, o sea, creo que tiene como una semana, hoy vimos las fotos, Es me estaban algo, tomando las sí. fotos a la comunidad para entregarle su identificación, pero eso es en el Vale. condado de Wade, ¿ok? O sea, Ajá, Wade es aquí en exacto. Raleigh, el condado Miren, de aquí Wade está. ya lo acepta. Dice, Centro para Familias Hispanas, esto fue el 23 de febrero. El día de hoy se logró una victoria en el condado de Wake y como Centro para Familias Hispanas estamos muy contentos de ser parte de la coalición de la Community Action ID, o sea, Identificación de Acción Comunitaria. Después de muchos años de esfuerzo, hoy se dio la conferencia de prensa para anunciar que esta coalición liderada por el Pueblo Inc., que es otro grupo que lo pueden conseguir en Facebook, estos dos grupos dan bastante información con respecto a lo que queremos y necesitamos saber los hispanos. Entonces, estará iniciando sesiones de identificaciones para personas que no tienen forma de obtener una identificación de gobierno por diferentes razones. Entonces, la oficina del sheriff de Wade County, o sea, aquí del condado de Wade, y el departamento de policía de Raleigh han confirmado que aceptarán estas identificaciones como formas de identificaciones válidas. Aquí compartimos una foto de esta conferencia porque ellos hicieron una conferencia y eso fue esta semana una maravillosa noticia para las personas que no tienen ningún ID por cualquier razón. Sí. Porque se les Perfecto. perdió, porque simplemente pasaron por otro lugar y no tienen pasaporte, no tienen nada, o sea, por la razón que sea. Mira, es que inclusive Aquí eso- pueden ahora sacar es un que ID inclusive, en el condado de eso Wade. pudiera servir para cualquier persona en este momento, porque Sí. lo que pasa en este momento en Estados Unidos también es que el sistema migratorio aquí está colapsado. Y hay Bastante. personas inclusive que tienen permisos de trabajo que se les han vencido y tienen meses ya y en los trabajos se les pide identificación. Mira, ¿por qué no has entregado la identificación? ¿Por qué no has entregado tu permiso de trabajo que ya está vencido? Este tipo de identificaciones pudiera ayudar a cualquiera.
No importa tu estatus, de repente tú puedes tener estatus y mañana puede ser que no, Sí, porque mañana no sabes. te renuevan o el otro lo renueva. Entonces, Mañana este no tipo sabes. de identificaciones siempre son muy bienvenidas en la comunidad, así que es una victoria para la comunidad. Creo que por aquí preguntó alguien Montserrat, creo que de nombre me dio Montserrat, preguntó algo. Ya va, Ah, que yo creo que me salí yo del en vivo. Entonces no puedo ver sus vuelve a comentarios. Ah, no, entrar. aquí está. Creo. No, Ah, sí, está aquí. está No, en es la que otra con dos pantalla. pantallas. Esta no es mi computadora y entonces yo me siento como que en otro lugar. Muchas gracias, muy Yo amable creo que por por su aquí, no respuesta, sé. Yajaira. Nos alegra mucho, mi amor, poderlos ayudar. Está Fernanda Montserrat, si todavía estás por ahí, levanta la mano, di yo, aquí estamos. Creo que por aquí, yo creo que se me pasó una pregunta, estaba por aquí arriba, Fernanda Bueno, yo voy a Montserrat. ir leyendo por aquí. Dice Miguel Pérez, las personas para alquilar las casas estaría bien. Estamos pensando ir en junio para vivir. Muy bien. Yo les puedo conseguir el nombre. Ella se llama Michelle Beca. Fue nuestra realtor para comprar nuestra casa y ellos también tienen casas para alquiler. Entonces Sí. recuerden que cuando no es como con una Oh, ya la conseguí. como con una agencia como tal, a veces es más fácil pues de Sí. decir, mira, yo no tengo estas identificaciones, pero tengo esto. Ok. Mira, acá Fernanda Montserrat, ¿cuántas horas de trabajo son promedio? ¿Ustedes cuántas horas trabajan por día? Queremos viajar y visitar lugares como lo hacen ustedes. Ajá. Varía, Fernanda, la verdad. Si estás por ahí, espero que puedas escuchar esta respuesta. Sí, Varía. Fernanda dijo, sí, acá estamos firmes. Dependiendo de qué tipo de trabajo ejerzas, puedes trabajar si es trabajos regulares como fábricas, plantas o cualquier cosa así que tenga horarios específicos con turnos específicos, podrás trabajar 40 horas. Pero aquí también se estila mucho en North Carolina que aquí los jefes te piden que trabajes overtime. A veces, obviamente, Tiempo extra. Tiempo extra. Puedes llegar a trabajar a 50 horas. Ahora, en trabajos como construcción, restaurante o Muchacho, servicios a veces públicos, hasta 120. hasta a veces, bueno, exageración, a veces son 60, 70 horas a la semana. Depende. Aquí les trabajaba a veces hasta 12 horas. Bueno, en la compañía también hemos trabajado 12 Sí, horas. Y es fuerte, pero bueno, cuando a Sí. veces uno necesita, pues Uno ni modo se necesita hoy, trabaja. claro. Nosotros porque ya somos antiguos en la empresa, pero nosotros inclusive empezamos a viajar cuando yo trabajaba pintura, o sea, construcción. Y un día nada, dije, mira jefe, ya yo estoy pero molido, estoy acabado, trabajamos, inclusive yo salía a las 6 de la mañana y a veces mi esposa me iba a buscar a las, ¿qué? A las 11 de la noche, a veces. 11 de la noche, imagínate ustedes eso trabajo. Y le dije al jefe, ya como a los 7 meses, 6 meses, le dije, mira, Necesito yo un sábado necesito libre. ya un sábado libre, necesito descansar, necesito vivir, el sábado no voy a trabajar. Y en esos tiempos había más presión que ahorita. Ahorita casi no hay presión porque como no hay trabajo, Sí. ahorita en la construcción inclusive ha bajado un pelito la presión con respecto a los trabajadores porque si lo presionas mucho es rápido que se va. Entonces las empresas no quieren perder los trabajadores. Entonces le han bajado 2 a eso. Pero nosotros empezamos a viajar cuando yo trabajaba pintura. O sea, le dije a esa persona, mira, yo mañana sábado no voy a trabajar, me voy de viaje y nos fuimos para Sur Carolina. Una vez que entré en una mueblería, dice ahora que no viajamos más nunca. Hasta el día que pude entrar a la fábrica, donde estamos ahorita. Y de ahí sí, de ahí obviamente ya ser una persona contratada fija, yo los estilos, aunque yo empecé trabajando en esa empresa 12 horas diarias. Sí. Eso duró como por 6 meses. Sí, era como de 9 a 9. Y era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y una vez me quedé hasta las 12 de la noche. O sea, imagínense, aquí depende. Tú dices en la compañía. En la compañía Sí. ahorita, en la compañía estamos ahorita actualmente. Esa compañía era bastante buena. En ese aspecto los beneficios eran muy buenos, los horarios eran buenos, pero era muy variable. Entonces te lo cuento como experiencia porque de repente, depende de donde entres, vas a poder conseguir 40, 50. Aunque ahorita los trabajos, eso ya ahorita casi no se ve. Le han bajado mucho a eso de pedirle a los trabajadores demasiadas horas porque la gente, después de la pandemia, la mentalidad aquí cambió muchísimo y se está viendo bastante. Tan es así que todavía el gobierno está diciendo que las cuotas de trabajo la gente no ha vuelto a trabajar todavía por esa misma presión. Entonces, ahorita en este momento la compañía a veces nos pide que trabajemos 10 horas, dependiendo de cuánto trabajo haya, nos pide que trabajemos 10 horas diarias, pero cuando el trabajo baja un poquito, que no hay mucha presión, nos trabajamos 8 normales. Entonces tenemos los fines de semana para viajar y como la compañía, nosotros, obviamente por contrato, nos paga vacaciones, claro, nos paga feriados, porque ya somos fijos en la empresa hace muchísimos años. Yo tengo 5 años en esa empresa.
por lo menos, y ya Romari tienes 3, ¿no? Ya, sí, ya voy para 4. Ya para 4 ya. Entonces, obviamente tenemos nuestras vacaciones y cada vez que pasan los años se extiende un poquito más. Pero depende de dónde trabajes. Pero si el trabajo que estás ejerciendo aquí en North Carolina te ocupa demasiado tiempo, tú puedes viajar aquí dentro del estado de North Carolina porque todo está máximo 3 horas de viaje. Máximo. Y North Carolina te brinda, la verdad, como decimos nosotros, es como comparándonos nosotros con nuestro país, con Venezuela es como una Venezuela pequeña. Porque aquí en North Carolina, claro, con la diferencia de que tienes las 3 estaciones, tú no puedes ir en enero para una playa, pero aquí en North Carolina, si no han visto nuestros videos o si ya los han visto, se pueden dar cuenta que North Carolina tiene montañas, las cuales pueden visitar en invierno para la nieve o en verano para disfrutar de los ríos, de los rapids, esos que te van y te sueltan como en un botecito espectaculares. Tiene playas, que ya este año le hicimos muchos videos de las playas, creo que visitamos como 3 o 4 playas y diferentes playas, son muy hermosas y nos faltan muchísimas por visitar. Tiene lagos, tiene obviamente la parte más... tiene, mira, parques como tú no tienes idea. De hecho, tenemos que hacer uno de parques por aquí cerquita de Raleigh. Hay, además de eso, museos muchísimos. Hay lagos, zoológicos, hay lagos. O sea que tiene muchas zonas de las cuales conocer. Nada más conocer a North Carolina te va a tomar bastante Sí, tiempo. la verdad es que North Carolina tiene mucha variedad. Es uno de los pocos estados que tiene de todo. De todo. Los climas tampoco son extremos. Así que no que vas a conseguir playas cristalinas paradisíacas, pero sí hay playas y bastante. Inclusive a nosotros nos falta conocer todavía los Outer Banks, que es una extensión de tierra al frente de la costa muy bonita. Inclusive ahí se filman películas, series muy bellas. Las montañas aquí en verano son hermosísimas. Les prometemos que vamos a hacer video de eso. Mira, nuestra amiga Angélica, ay, creo que mi pregunta se perdió. Mi pregunta era si yo puedo conseguir trabajo cuidando personas mayores de la tercera edad o en home care para ancianos. Sí, de hecho estuve hoy averiguando eso y la verdad te lo compartí. Se lo compartí a mi esposo por WhatsApp y le dije, guárdame esta información porque va a servir para Helen. No, pero pásalo a Telegram. Sí, eso es lo que voy a Y hacer. yo lo puedo pegar aquí al chat para que Helen lo pueda conseguir. Sí vi y hay bastante opciones, ¿sabes, Helen? Porque yo estuve viendo y dije, chicos, hasta me provoca hacer un curso de eso también, porque es bastante, o sea, hay bastantes carreras. De hecho, aquí hay muchos, nosotros lo conocemos como ancianatos, aquí son como casas de abuelos, casas para mayores. Y sí hay bastante, inclusive hay para cuidar desde la casa o cuidar en esos sitios. Y de hecho, por aquí hay uno cerca, cuando nos fuimos a hacer el test del COVID, hay como 1 o 2, ¿te acuerdas? Que vimos como 1 o 2 establecimientos para cuidar viejitos y estaban contratando casualmente. Yo le voy a pasar aquí el link a Aquiles. Voy a pegar el link del Facebook de Michelle Vega, la Realtor, que renta eso para que ustedes puedan entrar a su Facebook y preguntarle, ¿ok? Pero cualquier cosa directamente a ella. No, este no es. Este era, por cierto, lo de Y si le preguntan dónde me consiguieron, en el canal de Chévere Live, los amigos de Chévere Live me nos dieron su Facebook. Ahí pueden contactarla, inclusive en ese Facebook aparece el número telefónico de Michelle Vega. No, eso que te pasa no es, creo que es lo de... No era ese. No. Aquí está, chicos, dice... Empleo para cuidadores. Ese está aquí en el Telegram. Oh, mira, un momento. Sí, Llegó nuestro amigo Wellington. Wellington, un saludo, hermano. Wellington, bienvenido. Bienvenido, Wellington. Un saludo. Y Wellington también ya nos soltó una pregunta por aquí. Ok, ve leyendo por ahí mientras yo le busco la información a Helen, porque aquí se la tengo. De hecho, tengo Wellington nos varios. pregunta que si sería fácil cambiar la licencia de conducir de otro estado de North Carolina. Sí, súper completamente fácil. Súper De hecho, fácil. ellos te dan hasta un periodo de tiempo, no sé si es 1 mes, 2 meses, 45 días, Sí. pero te dan un periodo para que tú lo puedas cambiar. Porque obviamente tú vas a cambiar Sí. de licencia. Y Estás cambiando de estado, así que ellos te dan un tiempo inclusive para que cambies la placa. Para que cambies la placa. O sea, te dan un tiempo. O sea, puedes circular con tu placa de tu estado y tu Por licencia de tu cierto estado tiempo. por cierto tiempo. O sea, no hay problema. Inclusive aquí vas a ver muchas. Si te vienes por acá, vas a ver que hay un montón de placas de Florida, de Texas, de otros estados y tienen rato rodando por ahí. Inclusive te puedo dar fe porque nuestro amigo de Nueva York, que es vecino, está aquí al lado, no ha cambiado la placa. Sí, todavía la tienen. Así que tranquilo, Wellington, bienvenido a North Carolina.
Mira, Helen, aquí te acabo de encontrar una página que se llama Servicios de Cuidado en el Hogar, galardonados para las personas que aman, o sea, para cuidar a las personas. Allí hay opciones y dice empleo para cuidadores. Si estás buscando un trabajo de cuidador, te apasiona preocuparte por los demás, tienes un llamado para hacer una diferencia en la vida de una persona y dice aplica, estamos contratando ya. Copia el link y Así pégaselo que al chat. te voy a copiar esos dos porque casualmente, yo estoy viendo para acá como que la cámara estuviera aquí, no, nuestra cámara está acá. Yo encontré creo que uno, dos, te los voy a pasar por allí porque casualmente eso era aquí en North Carolina, exactamente por el área de Raleigh, pero hay en todos lados, hay en Raleigh, hay en Kerry, en Morrisville, en Durham, o sea, en todo el área de North Carolina hay. Yo te los voy a pegar para que tengas la información. Irina nos pregunta, Rosmary, no te olvides la pregunta de mi esposo. Ay, Dios. Irina, si nos puedes recordar cuál fue. No, yo creo que era lo de la licencia de 7B, que si era para autobuses. Estoy averiguando Sí, porque me parece. Lee por ahí. Creo que por arriba la vi, pero se fue. Aquí está. Pero esa es la de Miguel Pérez, no. Esa es licencia de transporte 7D para transporte de niños. No, pero Miguel Pérez es el esposo de Irina. ¡Claro! Ay, mira, te van a cambiar el esposo, Irina. Irina, ya, no, es que tanta gente que el chat se me fue. No, y eso nos alegra muchísimo porque hoy, eso quiere decir que hoy el en vivo está vivo, tiene bastante afluencia y eso me alegra muchísimo. Y obviamente agradecerles a ustedes porque sin ustedes esto no es posible. Este espacio es de ustedes y gracias a ustedes se hace. Claro. Déjame seguir ¿Qué buscando. ¿A ti te sacaron? Bueno, por ahí se asomó ahorita mi hija así con cuidadito para buscar una chuchería. Me pasa o sea, que una por galletita. esta niña que está por aquí tiene un horario. un horario de salida y si no la sacan viene aquí a tocar la puerta así como que mira, no me han sacado, viene a echar chisme, viene a decir mira, no me han sacado, llama a esa gente para que me vengan a sacar. Así que ya voy a buscar a Sofía y Mariana para que ellas te vayan a sacar, ¿ok? Vaya. Estamos aquí atendiendo a nuestros amigos, ya te van a sacar. ella reclama. Eso era. Corazón, no, dice que José Robles, eso es por las cuentas. No, Miguel Pérez, no. Mi esposa es Perla. Ay, Dios mío, nosotros estamos ligando aquí a los esposos. Aquí vamos a causar un divorcio. Aquí vamos a causar un divorcio con estas confusiones, señores. Discúlpenos, no, es que el chat sube tan rápido que no se nos que pierde. no encuentra uno. Y a mí se me salió entonces el en vivo. Dice, es sobre la cuenta bancaria. Ok. Robles Película. J. Robles Película. Ok, Dios mío. Vamos a buscarle el nombre. Esa pregunta de Robles Película. ¿Dónde está la pregunta? Se me fue. ¿Qué? Se escucha bien. ¿Saben cuál es si dice apertura una cuenta bancaria? Ok. Bien. Que si se puede abrir una cuenta bancaria desde Perú. Vía internet. Mira, sé que hay un modo, pero... Ya te veo. Déjame ver. ¿Te acuerdas que nos estaban preguntando? Alguien nos preguntó hace tiempo eso, Sí. la verdad, pero creo que sí. Estoy casi seguro que sí, vía internet, no sé qué banco, ya me voy a Pero la cosa es que no están todos, o sea, es como por un banco en específico. Chica, sí, inclusive creo que aquí, depende del estado, pero más que todo Florida y California, creo que tienen Florida bancos extranjeros y te permiten hacer esas cuentas, abrir cuentas. Mira, aquí llegué al chat, por fin. Allí está escribiendo de nuevo. Déjalo. Ok, allí. Que sea un banco de confianza. Esa es la cosa que tal vez pueda hacer, es un banco no tan, ¿cómo se llama? No tan reconocido. Entonces ahí es donde no sabemos. Pero ya mi esposo está averiguando. Aquí dice que hay una aplicación llamada Helen, Wise. por allí te acabo de pasar un link que es para cuidados de personitas mayores. Y te va a pasar otro porque encontré dos. Así que ya la amiga Helen tiene por ahí su información. Copy link. No sé qué es esta aplicación. La cuenta internacional a veces es más barata. Hay una cuenta internacional lamada Wise, que tiene contratos con
De nada, Helen. Hoy estuve buscando ese y encontré esas dos, pero hay muchísimas opciones, Helen, para trabajar. Y como te dije hace rato, cuando me dio el COVID, hace como un mes sería, menos de un mes, cuando me fui a hacer el test, estaba contratando ahora allí en un espacio, en una de esas, si se puede decir, residencias de personas mayores. Yo dije, chico, mira, para que veas que hay muchas opciones, la verdad. Pues aquí... Jeffrey Reyes, saludos desde Brooklyn, Nueva York. Bienvenido, Jeffrey, desde Nueva York. Miren, por ahí le vamos a dar una primicia. Estamos comparando. Ya hicimos un video. Ahí no hay nadie, solo yo. De persona no. Le vamos a hacer spoiler. Mira, ahí hay muchas personas conectadas, así que no nada. Le vamos a hacer spoiler, como dice Killer, para nuestro querido amigo y amigas de Nueva York. Le estamos haciendo un video con respecto a comparar Nueva York y North Carolina. Así que ya saben, por ahí se les viene ese video. ¿Cómo se llama? J. Robles, el esposo de Irina. Ahí les acabo de compartir una página web de una aplicación que se llama Wise, que es una apertura de cuentas bancarias internacional, pero asociados, que son socios que te permiten literalmente tener un código que a futuro te va a permitir abrir una cuenta bancaria con Wells Fargo, con Banco de América, todo esto. Pero directamente con el banco todavía no. Pero mediante esas aplicaciones ya puedes ir abriendo un código que ellos te van a permitir abrir una cuenta o hacer transferencias desde allá, acá y viceversa. Mira lo que dice aquí Irina. Dice, yo creo que mejor sería preguntar a los bancos de aquí si tienen algún convenio con bancos de Estados Unidos para poder abrir una cuenta. Sería más confiable, exacto. Pregunta en tu país si puedes entonces abrir una cuenta que tenga como convenio y sería, como dice ella, más confiable. ¿Cómo se llama la perrita? Está bien linda. Es una niña, porque aquí somos puras niñas, excepto el papá de la casa. Se llama Luna. Y es una mini poodle. ¿Verdad, mamá? Sí. Aquí dice... Bullera. Elvi Sepúlveda, pero la mía. Elvi. Ay, Dios. Elvi, ¿qué nos preguntaste? ¿Nos puedes repetir? Pero la mía, ¿cuál tuya? Dice, gracias, ya la vi. No, ya la vi. Para alquilar una casa para una pareja cuando tenga... Mira, Helen, yo prefiero North Carolina. Tengo que buscar después si quieres una habitación. Ya, para alquilar una casa para una pareja, ¿cuánto tengo que buscar para los depósitos si quiero una con 2 habitaciones, me imagino? Para alquilar. Para alquilar. ¿Cuánto está preguntando por el depósito? ¿Cuántos depósitos? El depósito depende de que si tú tienes como récord, si tú has alquilado anteriormente. Si tú has alquilado, tienes tu crédito y todo eso, seguro el depósito va a ser cuando mucho la misma cantidad de tu mensualidad. A veces puede ser hasta menos, 300, 500. Inclusive hace poco se presentó las casualidades. Hay lugares que no te pedían depósito. Sí, eso es cuando la pandemia que la gente pandemia estaban pidiendo que ya no pedían depósito. Pero no sé si eso continúa. Sí, pero cuando tú tienes, o sea, cuando tú no tienes récord crediticio, cuando tú eres como nuevo, entonces ellos a veces te piden, como fue nuestro caso, te piden, qué sé yo, si el alquiler, en eso entonces nuestro alquiler era 850 y a nosotros nos pidieron $1,000. Entonces siempre, por ejemplo, si el alquiler es 1,300, a lo mejor te piden 1,500. Por lo general piden es un mes. Sí, por lo general es un mes. No piden mucho más de eso. Depende, exacto. Sí, entonces siempre es el precio del mes menos si tienes ya mucho récord crediticio o tal vez como un mes y medio si no tienes ningún récord. Exacto. Mi esposa tiene crédito perfecto. Entonces puedes ella usar de tu esposa. Sería mucho más rápido y mucho más ágil. Sí, sabes que ya tenemos 1 hora y media. Wow. Entonces, yo creo que ya la gente se quiere despedir. Porque ya por aquí dice Irina, gracias, aquí eres Romani. De nada, mi amor, muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Si no tienen más ninguna otra pregunta, listo, ya puse Strelly en favoritos. Perfecto. Denle muchos likes al en vivo para que así otras personas cuando termine digan, mira, ese en vivo estuvo muy bueno, tenemos que verlo. Así que
Y denle like a ese compártanlo video. también para que otras personas vean Tiene que la información de 10, aquí no viene. puede ser que tenga solo 10 si somos más de 10 aquí. Exacto. Vayan a darle like y compártanos porque esas preguntas que tienen ustedes también Claro. otras personas también las tienen y la verdad sería una ayuda importantísima para ellos. Por cierto, también le vamos a dar spoiler que a partir de mañana vamos a tener invitada en nuestro video ¡Oh, sí! otra amiga realtor que nos va a dar los datos de lo que necesitan exactamente Para comprar. comprar una casa aquí en North Carolina o en los Estados Unidos. Y ella nos va, inclusive, literalmente como es una amiga, vamos a hacer una sociedad con ella. Ella nos va a presentar unas casitas, así que vamos a poder ir a grabar casas por dentro con para más que libertad. ustedes las vean. Que te la vean y ella se va a presentar con ustedes. Y así que no se pierdan ese video que pronto va a venir. Y Helen, viene un video el domingo de North Carolina versus Nueva York. No, Así que ya no te le lo pierdas. dije y me dijo, yo prefiero North Carolina. Helen Colón, no, los adoro, son lo máximo. Gracias a ustedes por estar allí. Gracias a ustedes es que este espacio se produce. Ustedes son los protagonistas porque si ustedes no están allí, nosotros no podemos hablar y hablar y hablar solamente por hablar. No se vayan, dice Fernando. Fernando, Pues si quieren más preguntas, podemos seguir aquí por lo menos media hora más. Ustedes son los que deciden. Gracias, Dios los bendiga, dice Elvin. Gracias, que Dios bendiga también a ti y a tu familia. ¿Qué más por aquí? Muchas gracias, dice Wellington. No se vayan, dice Fernanda. Yo estuve viviendo en Raleigh, es muy bonito y es buen estado para familia. Sí, completamente. completamente Yo de pienso acuerdo. que este es uno de los estados que por ahora se puede considerar bastante familiar. De hecho, muchos de los como recortes, no recortes de periódicos como que ya eso no existe, pero sí muchas de las noticias e información que yo he buscado para hacer los videos, siempre sale Raleigh, o en este caso North Carolina, obviamente más Raleigh, porque ha salido como una de las mejores capitales, Sí. como una ciudad para familias. Porque obviamente si tú quieres bulla, si tú quieres la rumba y la cosa, pues para eso está Miami. Si quieres más vida nocturna, aparte de Miami también está Nueva York. Si no quieres Texas, Las Vegas, lo sé, pero aquí es más para familia. Sí. Tal vez por eso muchas personas no encuentran muchas cosas de diversión, pero sí la hay. Sí las Tenemos hay. un video de eso. Sí las hay, o sea, depende del estilo y del gusto. Gracias por tomar el tiempo para contestar nuestras preguntas en un tiempo tan ameno e interesante. No, gracias a ustedes. No, gracias Nos a alegra ustedes. mucho. Al principio pensábamos que eso no se nos Sí, va a que dar. no, Pero no va a salir bien. definitivamente sí. Pero Sí se nos da. Sí se nos da. Gracias a ustedes por O sea, estar y allí. no, y es mucho más cómodo porque la verdad es que a Sí. veces entre tantos videos se nos pierden sus preguntas. Entonces, acumularla, como que buscar el video. O de responderle a ese- cada uno, la verdad es que se nos hace bastante difícil. Por el horario de trabajo. Por el que horario tenemos. de trabajo. Entonces el sábado vamos a grabar los videos, el domingo si tenemos que hacer alguna que otra cosa a la casa, atender los niños, no sé qué más, entonces descansamos un poquito. No, es duro, pero Es duro. nos encanta hacer los Nos videos. encanta hacer los videos. Pero esto de los en vivo nos aliviana un poquito más porque no tenemos que editar, porque aquí estamos hablando, si me ahogo, solo bebo agua, digo perdón y ya. Y obviamente es inclusive hasta más fluido porque respondemos todo lo que ustedes quieren saber o tratamos pues de ayudarnos en todas sus preguntas. Yo amo Raleigh, dice Helen. Para comprar una casa hay que pagar mucho. No muchísimo, No. pero no te preocupes que mañana vamos a grabar ese video para que tengas Para que todos tengas esa los datos que información necesitas. Pero ya te podemos dar datos de que North Carolina es uno de los estados donde menos down payment puedes Sí. dar por una casa. Ya por eso te voy soltando el dato. Así que... Por experiencia te lo podemos decir. Exacto. Así que ve preparando por ahí las cotufas para cuando venga ese video. Sí. Son tan agradables que el tiempo se pasa volando, ¿cierto? Cierto, ¿verdad? Mira la hora que es las 10:30 de la noche y Nosotros comenzamos a las 9. Es así que aquí hay una personita aquí, una niña reclamando que no me han sacado. Reclamando que no Así le han sacado. no me han sacado, vienen a sacar. Así que, ¿por qué me ves tan Ya feo? sé. Me ves feo. Mira, ¿no? mi chiquita. Es que esta gente no me ha sacado, dice, no me han No, sacado. pero ¿Cómo es Por posible? ahí están las niñas. Yo en primera fila los viernes. Gracias, Helen. Gracias. Sí, voy para allá. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay más alguna pregunta por allí, nos emociona, le agradecemos a todos ustedes por estar allí, porque obviamente, como no me voy a cansar de repetirlo, este espacio se hace gracias a ustedes y para ustedes. Eso. Nosotros solo buscamos la información que ustedes nos piden.
que además obviamente nosotros también queremos saber y que nos hubiese gustado que alguien nos hubiese dicho. nos hubiese orientado de la forma en la que nosotros tratamos de orientarlos a ustedes y obviamente nosotros aprendemos, porque cada vez que yo voy a hacer un video, yo estoy como estudiando y averiguando y son cosas que a mí me quedan y obviamente se las puedo transmitir a ustedes, que tal vez eso de ser educadora me hace tratar de orientar, de educar y de bla, 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 que no paro de hablar. Ok, ¿qué dice por qué? No, Bendiciones, gente linda. Averiguar los precios de los lotes. Oye, Bueno, muy bien. la verdad Y que ese recen dato por también el- lo queremos nosotros averiguar. Vamos a No, averiguar bien. y recen por el país de Ucrania, eso sí, estamos pendientes de Recemos por eso. Ucrania, sí, claro, sí. Eso sí De rezamos hecho, todos los días, que eso se acabe pronto. Por eso no hicimos nuestro en vivo la semana pasada, el jueves, porque dijimos, mira, no, esto está muy reciente, Sí. esta cosa. No, por aquí, Y- Jeffrey, los apartamentos rentados. Esperemos que todo creo salga lo dijimos. En el en vivo va a quedar grabado, por ahí dimos varios apartamentos, pero te puedo decir que el más barato que vimos ahorita en esta zona, 1200. 1200 y era ¿El un apartamento? sí, Sí. 2 habitaciones, un baño. Pero van eso, 1200, 1500, depende de la zona, pero están súper económicos y apartamentos literalmente nuevos. Pero eso también lo van a saber en el próximo video, vamos a dar datos de eso también. En el próximo video también podemos dar, creo que voy a poder poner una pantallita aquí para subirla y que ustedes lo vean. Sí, vamos a ir mejorando los en vivo cada Los en día. vivo, sí. Y por supuesto, al finalizar lo comparten para que aquel que no estuvo presente o no quiso preguntar por pena, pues allí va a encontrar todas las dudas. Porque obviamente lo bueno es que este en vivo queda allí grabado para el que se lo perdió o lamentablemente no llegó a tiempo, pueda tener todas sus respuestas allí. Así que un placer, muchas gracias por haber estado aquí y Romari le va a dar su despedida como en todos Como los en videos. todos los videos. Mira amigos, muchas gracias por llegar al final de este video, en este caso de este en vivo, espero todas las dudas las pudimos responder, espero que todas las inquietudes que ustedes tenían le hicimos, por lo menos algún aporte para que ustedes puedan tener todas sus dudas aclaradas. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden, si no han visto nuestro video, nuestro video de las casas rodantes o nuestro video de comprando en la pulga, esos son los videos más recientes, vayan a verlo. Y este fin de semana, creo que el domingo, sí vamos a poder lanzar video nuevamente. Sí. Así que nos vemos en un próximo en vivo o en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Muchísimas gracias por estar allí presentes. Diga bye Luna. Say bye, adiós.